Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Nos encontramos de nuevo en un nuevo capítulo de Profundizando en las Escrituras. Como hacemos
en cada capítulo de la serie. En el momento estamos analizando el capítulo 7 de Hebreos. Y ya hemos tenido el privilegio de seguir al autor, a Pablo, en el itinerario, y hoy llegamos al final del capítulo 7, no al final del libro. Pero antes de entrar, vamos a entonar el himno preparado y seleccionado para el día de hoy. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Después de entonar el himno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia, todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, vamos a abrir tu palabra por el libro a los Hebreos. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti, queremos seguir, Señor, caminando cada día junto a ti, para que teniendo, Señor, un conocimiento superior sobre ti cada día, nuestra fe y nuestra meta sea la más elevada mientras esperamos tu retorno. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos precisamente en la serie en la cual estamos analizando el libro de Hebreos completo, cada sección, cada capítulo, cada estructura interna, para que sea el propio libro el que hable y no seamos cada uno de nosotros, que suele ser el método utilizado de forma habitual. Encuentros espirituales en torno a la Biblia. Si miramos detenidamente las 5 secciones que hemos tenido el privilegio de estudiar, de compartir, podemos observar
que la de hoy estructuralmente es paralela a los versículos 1 al 3 del capítulo 7, donde hablábamos que había un sacerdocio, primero en la historia, el sacerdocio de Melquisedec. Pero hoy, en el programa de hoy, nos centramos en que solamente el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio inmutable y no cambiable, ni transmitido, ni traspasado a otro. Esa va a ser una de las grandes lecciones espirituales que tendremos en el día de hoy. El sacerdocio permanente, perpetuo de Jesús. Si recordáis, hablábamos de que los versículos 15 y 16 eran el centro del capítulo, es decir, lo más trascendental, el motivo por el cual se escribía el capítulo, pero a la vez tal vez podamos recordar que al ser el capítulo 7 el centro del libro, la parte más pequeña, más reducida del capítulo 7 son los versículos que tenemos en nuestras pantallas ahora mismo. Se hace todavía más claro que si un sacerdocio de tipo diferente surge como Melquisedec, uno que llegó a ser sacerdote no por virtud de una regla humana, es decir, la ley del sacerdocio, referente a su descendencia física, sino por virtud del poder de una vida indestructible. Ese sería el mensaje más importante de todo el libro. El sacerdocio de Jesús lo es porque su vida no se traspasa a nadie más. Y el sacerdocio que empezó a ejercer cuando estuvo aquí en la tierra continúa todavía hoy en los lugares celestiales para poder visualizar la gran obra. Jesús no solamente cuando estuvo en la tierra con su vida, su muerte, su resurrección, sino que continúa en favor nuestro hasta el final del tiempo. Como hemos presentado ya, los versículos que nos vamos a centrar hoy son del 26 al 28. El 26 y el 27 son una unidad y el 28 es una pequeña parte independiente. Por lo tanto, ambas secciones son el centro. Dice el texto, porque tal sumo sacerdote que llena nuestras necesidades. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a una comunidad que había aceptado a Jesús, pero que están volviendo hacia atrás, volviendo a la idea del sacrificio, del templo. ¿Sabéis? Yo creo que en la actualidad, y me lo demuestra la lectura de la carta, basado en una cantidad de grupos que están intentando volver a reconstruir el templo de Jerusalén y la instauración del sacerdocio levítico. Esta carta se convierte sin ninguna duda en uno de los elementos fundamentales para decirle a los actuales, a los que creen igual que los que dirigieron o recibieron la carta, que estaban volviendo hacia atrás. Podrían ser los paralelos a aquella época, aquellos que están buscando el sacerdocio levítico y que están intentando, a través de grandes programas informáticos, situar cuántos sacerdotes están hoy vivos para la reconstrucción del templo. Yo no voy a entrar en profecías futuras. Yo me voy a limitar hoy a que podamos analizar qué dice el texto y sin ninguna duda, con lo que dice el texto, será suficiente para poder contestar cada uno de nosotros si va a haber o no va a haber ese proyecto final. Santo,
inocente, incontaminado, separado de los pecadores a través de la separación del pecado y puesto por encima de los cielos. Esa es una de las grandes diferencias entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesús. Porque, ¿qué marca un sacerdocio y qué marca el otro sacerdocio? Lo marca el tipo de sacerdote y el tipo de vida que lleva ese sacerdote. Los sacerdocios levíticos a lo largo de la historia durante más de 1500 años, ellos mismos necesitaban del sacrificio y necesitaban esperar la venida del Mesías para que esos santuarios hechos en la parábola del santuario terrenal realmente fueran válidos para la vida del creyente. Hay algo que creo que todos estamos de acuerdo y es que si Jesús no resucita, ninguno de los sacrificios hechos antes de él servirían absolutamente para nada, porque nadie resucitaría jamás. Pero Jesús, que fue levantado, que el sepulcro no pudo contenerlo, tiene un sacerdocio inmutable, porque su naturaleza es inmutable y nunca va a cambiar y nunca se va a transformar en ninguna otra realidad necesaria para nosotros. Que no tiene, al tener la personalidad que tiene, santo, inocente, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad diaria, como los sacerdotes a los cuales los destinatarios de la carta querían volver, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Él ofreció un sacrificio una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esta es otra de las claves fundamentales de lo que estamos reflexionando. Jesús estaba siendo representado durante siglos por el cordero, por el carnero o el macho cabrío, que representaban todo el sistema, el diario y el anual en Israel. Pero Jesús no fue sustituido por ningún animal, porque fue él mismo el que se entregó por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Y como no se mantuvo en el sepulcro, tiene entidad suficiente para resolver los problemas del ser humano. Versículo 28, el último del capítulo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Es decir, la ley que decía, dada por Dios en el Sinaí, que todos los levitas eran sacerdotes, esa ley no podía eliminar la debilidad por naturaleza que tenemos los seres humanos, incluidos los sacerdotes. Entonces, la ley regulaba la sustitución del que moría, pero esa ley genética y de nacimiento que elegía a un sacerdote detrás de otro para ocupar la vacante del que lo dejaba, no puede hacer o no puede llenar nuestras necesidades. Pero la palabra del juramento, que es después de la ley, es decir, después cuando finaliza ese periodo del sacerdocio levítico,
constituye. Es decir, los levitas eran instituidos sacerdotes por una ley, como ya hemos hablado, la ley genética. Pero lo que constituye a Jesús en su sacerdocio no es por herencia, sino es por una designación divina a la cual jamás nadie fue designado sacerdote, jamás. Por eso dice que el juramento de Dios o la designación de Jesús viene después de la ley, es decir, viene en esa segunda etapa, la final, que constituye al Hijo, el cual es ya hecho perfecto para siempre. Me gustaría que reflexionásemos en la importancia de este capítulo 7 por varias razones. Una, porque en nuestro entorno, desde hace siglos, se volvió a instituir en el mundo cristiano un sacerdocio humano que no tiene ninguna base bíblica. Nadie puede ser sustituto de Jesús, ya que Él tiene un sacerdocio inmutable. Por mucho que se quiera presentar socialmente que hay un sacerdocio heredero de Pedro, pero el problema es que ¿alguna vez Pedro fue sacerdote? ¿Alguna vez encontramos en la Biblia algún texto que diga que Pedro llegó a ser nombrado sacerdote como representante de Cristo? No existe, ni existirá evidencias bíblicas de ello. Una cosa es ser un apóstol, un discípulo, y otra cosa es asumir un sacerdocio que nunca podrá volver a ser. Porque incluso los sacerdotes que los diferentes grupos cristianos tienen hoy, y podemos hablar de muchos, inclusive dentro de la Reforma, tienen que seguir siendo sustituidos, pero además tienen un particular, y es que no son de la tribu de Leví, lo cual nunca se dijo nada en el texto con respecto a otro sacerdocio basado en una ley genética, que es la tribu de Leví. Por eso decíamos que Jesús es rey por nacimiento y sacerdote por juramento o designación de Dios para su ministerio. No te dejes llevar por cantos de sirena de un lugar a otro. No pienses ni por un momento que seguir a un sacerdote humano en la nueva alianza, ya que dijimos que Jesús es fiador de una mejor alianza. No puede haber. En la nueva alianza no puede haber jamás un sacerdote humano. Porque nunca ningún discípulo fue designado como tal por Jesús. Porque la misión de los discípulos era anunciar el Evangelio, no asumir las funciones que solo le pertenecen ya por victoria y por juramento a Jesús. Hemos hecho un recorrido por el capítulo 7 que nos va a abrir para el próximo día, para el próximo programa, que nos va a abrir la puerta al capítulo 8. Vimos en el capítulo 7 que han existido, según el plan de Dios, 3 únicos sacerdotes. En primer lugar, empezamos hablando de Melquisedec, al cual Abraham le ofreció
los diezmos de la batalla. En segundo lugar, en el centro se designó, tras la salida de Egipto, un sacerdocio humano basado en la sustitución del que moría y con una ley que regulaba su función. Por eso hemos visto en el texto que Jesús es garante de una mejor alianza. Es decir, la alianza está relacionada siempre con el santuario, con los sacrificios, con el sacerdocio. ¿Por qué Jesús es garante de una mejor alianza? Porque se ofreció a sí mismo. Y su designación no es por herencia, sino que es por designación divina. Y en la nueva alianza no podrá haber jamás ningún sacerdote humano. Y finalmente, lo que hemos visto en el tema de hoy directamente, Jesús es un sacerdote que ha llegado a la plenitud para siempre. Y que solamente es comparable, lo que se suele traducir por según el orden de, solamente es comparable con el de Melquisedec, con las diferencias que hay entre ambos. Pero el santuario en el cual Jesús ministra, no puede entrar ningún sacerdote porque no está en la tierra. Y este será el tema del próximo programa. Y recordar, la alianza es el sistema divino para relacionarse con el ser humano. Siempre ha estado relacionada con la forma divina de tratar el pecado. Y eso no ha sido nunca otorgado a ningún ser humano. Ojalá que el estudio que hemos hecho del capítulo 7 nos sirva para entender que solamente podremos ser salvos si el sumo sacerdote hace su gran acción, que es separar al pecado del pecador. El pecador perdonado es porque su pecado ha sido introducido por Jesús definitivamente en el interior del santuario. Y creo que esto es importante para nuestra reflexión. No te pierdas el próximo programa, porque estaremos en el capítulo 8. Vamos a entonar el himno y vamos a hacer seguidamente la oración para finalizar el programa de hoy. Cantemos.
Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estos momentos que pasamos contigo, estudiando tu palabra. Esa palabra, Señor, que fue inspirada por tu Santo Espíritu para nuestro conocimiento y nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por ese privilegio que tenemos de estar a tu lado. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y continuamos. No te lo pierdas. Muy pronto estaremos de nuevo para seguir avanzando en el estudio del libro de Hebreos. Hasta el siguiente programa. La Iglesia en casa, de 10 a 1, en directo. Esperanza Murcia Radio. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te